Seres que están debajo de los lagos, de los ríos, de los océanos, inteligentes, mitad humanos, mitad peces. Les llaman sirenas, les llaman ayayus. Maniwata en África. En Irlanda se les llamaban merrows y en Noruega las conocían como Finnfolk. Los antiguos aymaras y quechuas del altiplano de Bolivia y de Perú también creían que habían sirenas entre los lagos y entre las lagunas gigantes que están allí en medio de las apus o de los apus, los dioses montaña, los dioses durmientes. Escuchen este extraño testimonio de una mujer aymara de la Isla del Sol, allá en Bolivia, que dice que un hermano de su esposo se volvió loco porque entró en contacto con una sirena que estaba allí en el lago Titicaca. Escuchen. Su hermano ha muerto loco, era loco. Había ido allá al hondo había ido. Y entonces, ¿a qué hora será? Pues, se quedó allá había el viento. En este caso, la zona de Saguacira es el lugar donde supuestamente habitan las sirenas. De ahí han salido las sirenas, se han salido. Pues, ¿quién eres? ¿De dónde? ¿Dónde? Ay, se había asustado bien harto. Entonces yo hablar con los callahuayas. Dijo, yo no tengo la culpa. Él tiene la culpa de... No estamos saliendo a la hora, a nuestra hora estamos saliendo. Él tiene la culpa de acercarnos a nosotros. Él tiene la culpa. Nosotros no le voy a dejar saber decir, dice los sirenas. Sirenos, supuestos seres que atacaron mentalmente a una persona del lago Titicaca y lo volvieron loco. Y todo por no salir a la hora que era. Hay muchas historias increíbles. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a ver las extrañas coincidencias que hay entre estas historias andinas y vamos a escuchar muchos más testimonios con los de otros lugares del mundo, del espacio y del tiempo, en donde muchas personas aseguran haber visto sirenas. Así que amárrese los cinturones y escuchen hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Sirenas, seres de las profundidades del mar. Ese nombre, sirenas, viene del griego antiguo. Significa las que atan y las que encadenan, o las que atan y las que desatan. Se representan muchas veces como mujeres muy bellas, jóvenes, con el cabello largo y la mitad del cuerpo de pez, como si tuvieran una cola de pez gigante. Extrañamente, las sirenas están en muchas culturas, desde los asirios, los mismos aztecas. Tienen criaturas similares, figuras antropomorfas, que supuestamente habitaban no solo en el mar, sino en lagunas, en lagos gigantes, en donde habitaban en un extraño mundo submarino lleno de palacios, que muchos creen que es la Atlántida, otros dicen que son continentes sumergidos, ciudades que están ahí abajo del mar donde habitan estas criaturas, y se dice que ellas están relacionadas con la música, con el canto, con los instrumentos. Muchos marineros de la época de los romanos, de los griegos, en el siglo I o II antes de Cristo, colocaban una imagen de una sirena en el barco, una estatuilla, para defenderse de estas criaturas que supuestamente habían atacado al mismísimo Ulises, Odiseo. De ahí viene la palabra Odisea, de un poema larguísimo, un poema que me encanta a mí, denominado comúnmente la Odisea. Se dice que Ulises iba en el mar, perdido, de un lado para otro. Buscaba retornar con sus marineros a su reino, a su patria, a la isla de Ítaca, de donde había salido y donde había sido castigado en el mar, a estar errante por el dios Poseidón con su trinche gigante. Y entonces en esa constelación de islas del Peloponeso, ahí se la pasaba en un periplo completamente abandonado Ulises. Y Ulises se encontró con criaturas asombrosas a su paso. Había una isla donde había unos seres lotófagos que eran felices, pero que tan pronto comían de la flor del loto, lotófagos porque comían loto, su memoria se perdía. Y en una de esas islas encontró a unas extrañas criaturas que eran sirenas.
Eran seres, mujeres que cantaban con unas voces hermosas y atraían a los marineros, y ahí cuando llegaban los devoraban. Depredadoras del mar, eso eran seres malditos que mordían y arrancaban la carne y mataban a todos los marineros que se les acercaba, a los cuales cazaban con cantos que eran hipnóticos. Entonces los marineros, algunos de ellos, los que no fallecieron, incluyendo a Odiseo, se amarraron al mástil del barco. Otros se pusieron tapones de cera y sobrevivieron, y vieron cómo sus compañeros eran descarnados y despedazados por las sirenas. Esas historias todavía están en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Imagínense, cuando suena un ruido de alerta, un ruido de una ambulancia, un ruido de un carro de policía, decimos, suena la sirena, porque ese ruido electrónico lo identificamos como ese canto de antaño de estas criaturas que destruían a los demás y los embrujaban con sus notas, con su voz. Se trata de un recuerdo que está perdido todavía en nuestra memoria, el sonido de las sirenas. Pues bien, a continuación les voy a contar historias, les voy a narrar algunas historias increíbles de sirenas en América Latina. En algunas de ellas van a escuchar testimonios de personas que dicen que se encuentran con esas sirenas. Y ojo con lo que les voy a decir, tienen las mismas características que mencionaron los griegos y los romanos, los antiguos poetas, de antiguos juglares que cantaban sus historias, que las narraban al pueblo, alrededor de una hoguera, alrededor de una fogata, sin techo, bajo el cielo estrellado, tomando vino. Qué buenos tiempos debieron ser aquellos. Así vivieran apenas 25 años, así cualquier enfermedad fuera letal, así la guerra estuviera en cada esquina. Debieron haber sido tiempos de unidad, tiempos en los que las sirenas existían al menos en su mente y acechaban afuera, entre el mar océano, afuera, sobre las aguas, sobre los riscos, sobre los peñascos, entre islas todavía deshabitadas. Es tal vez ese recuerdo de nuestros antepasados el que llega en los mitos y las leyendas de las actuales sirenas. O tal vez era la forma como ellos denominaban a seres que sí existían. No sé, ¿usted qué piensa? Sirenas y tritones, así les llaman en el antiguo continente a estos seres extraños que aparecen y aparecen por allí, que surgen en medio del mar, en medio de las olas, en medio del agua. Pero aquí en América Latina también hay sirenas, específicamente en el lago Titicaca, en los pozos que hay alrededor, en el lago Popo, un lago que queda también en Bolivia, que se ha estado desecando. Se trata de historias milenarias de los antiguos aymaras, de los antiguos quechuas. Algunos de ellos todavía afirman ver a esas sirenas, a esas extrañas criaturas que están allí sobre el lago Titicaca, en donde se afirma estas criaturas vuelven locas a las personas cuando las ven. Solo con verlas la gente pierde la cordura. Se dice que hay tal vez una ciudad subterránea, una ciudad que está debajo del agua y también debajo de la tierra, que se conecta con los volcanes, con los nevados, con las cordilleras blancas de hielos perpetuos. Se dice que las sirenas atrapan a la gente también a través de las pajas de la totora, esa planta que surge en los costados, en los esteros, en los pantanos que están alrededor a veces del lago Titicaca, o con algas secas, que los ataca como una especie de atarraya, como cuando la gente va a pescar y lanza sus atarrayas y así captura a los pescados. Así lo hace la sirena del lago Titicaca, pero en realidad esa totora, esas fibras extrañas no son nada más que sus trenzas que salen de su cabello. Esto es realmente extraño porque las sirenas no son buenas en ninguna cultura, no son Ariel, no son la sirenita tan cándida, tan feliz, tan alegre allá cantando bajo del mar con Flounder. No, estas criaturas humanoides que son mitad pez son perversas, son malditas, matan, devoran, acaban, destruyen a los humanos, nos odian con el alma.
Antes de escuchar un testimonio, de personas que se han enfrentado con las sirenas, escuchemos una nota de prensa de Al Rojo Vivo, un programa de televisión muy conocido en el que se registró cómo un grupo de turistas aseguran haber grabado una sirena en el lago Titicaca. Y vamos a escuchar a algunos de sus pobladores y después les voy a contar cosas increíbles, como las historias de personas, de músicos que van a lugares en donde están o donde surgen las sirenas y les dejan allí algo que después cambia y se transforma, algo que es realmente un misterio o una tradición cultural. Por ahora escuchemos esta nota que produjo Al Rojo Vivo, este programa de televisión, en el cual se cuentan estas extrañas apariciones y algunos aspectos de la sirena del lago Titicaca. En shock quedaron estos jóvenes que grabaron lo que aseguran es la cabeza de una criatura nunca antes vista. Muy sorprendida por todo lo que hemos visto, porque imagínate que tú vas a pasear y ves pues, una figura súper extraña. Estamos ahí viendo como que ¿qué será? ¿Será una víbora de 7 cabezas o la sirena? Criatura que para los pobladores del lago Titicaca es una de las 7 cabezas de la víbora, que según la leyenda resguarda el tesoro de los incas. De la víbora de 7 cabezas, que ahí se lo tragaba, dicen, los botes antes, por eso no era muy concurrido ese lugar. Y se le mantenía un respeto. Respeto que se traduce a este lugar de piedras sagradas, al que los pescadores acuden para pedir permiso y esperar que la criatura no los arrastre a las profundidades. Ese no más jala, piedritas blanquitas, eso. Antes había aquí. El video llamó la atención de los investigadores en fenómenos paranormales, que aseguraron podría ser una sirena. Tú sabes que el lago Titicaca tiene muchas historias, sobre todo de sirenas, que bueno, salen a partir de las 12 de la noche y bueno, las personas que están cercanas a sus playas sufren son llevadas por estas sirenas. En este sector del lago Titicaca, denominado la playa de Chuquiñapi, no se habla de sirenas, pero sí se habla de una serpiente de 7 cabezas, que en su tiempo atemorizaba y que cuentan los ancianos del lugar. Entonces se decía que ahí salía la víbora a solearse con sus 7 cabezas. Mientras los jóvenes turistas no salen de su asombro, los pobladores piden no llevarse las piedras sagradas, que harían enojar a la criatura y podrían provocar la desaparición del pueblo. Desde el lago Titicaca, Bernabé López, Telemundo. Alrededor del lago Titicaca hay una gran cantidad de leyendas. Muchas que tienen que ver con tragedia, elementos sobrenaturales, criaturas bastante extrañas, aterradoras algunas. El mismo origen del lago Titicaca tiene que ver con las culturas que vivían ahí y la mayoría repiten un mito en común. Se dice que allá, donde hoy es el lago Titicaca, había una tierra fértil donde había una gran civilización, como una especie de Atlántida. Los hombres y las mujeres vivían felices en este paraíso, en este Edén. Las montañas los protegían y las montañas eran dioses, los Apus. Para poder vivir en este paraíso, solo tenía una norma que le habían dicho los dioses, estas criaturas, estas montañas vivientes. Le dijeron a los humanos, no pueden subir a la cima de la montaña en donde ardía el fuego sagrado, una montaña grande, donde había un fuego y por la noche se iluminaba. Pero también allí habitaban unas criaturas malvadas, el demonio que los tentó y que no quería ver la felicidad de los hombres y los incitó a subir a la cima de la montaña. Las personas subieron, escalaron las laderas. Los Apus se enfurecieron y les mandaron una gran cantidad de criaturas que los destruyeron. Una especie de pumas con sus garras y zarpas arrancaron la piel a la gente, llegaron a las ciudades, a los pueblos de la gente que vivía en ese valle sagrado y le arrancaron las orejas, los ojos se los comieron vivos. Todos gritaban y querían morir, pero las criaturas los torturaban y los dejaban varios días frente al sol hasta que los cóndores se comieron su carne y devoraron sus restos y el suelo se llenó de sangre y de grasa humana. Los dioses, contentos, sonrieron, pero el gran dios Inti, el sol, allá arriba, se quedó mirando esa gran matanza y tanto dolor, niños muertos aplastados por criaturas infernales, y lloró 40 días y 40 noches, y sus lágrimas ocuparon el valle y taparon las ciudades que quedaron sumergidas, los restos que quedaron sumergidos.
y entonces el lago Titicaca se formó. Y esto es muy interesante porque se parece mucho al mito del paraíso perdido, el paraíso cristiano, y también se parece muchísimo al gran diluvio, y se dice que algunas criaturas pudieron sobrevivir y habitan las ruinas de esas ciudades que están allá abajo. Se dice que algunos que se han metido a bucear han visto campanarios, torres gigantes, construcciones ciclópeas, antiguas atlántidas, tal vez andinas, perdidas bajo el manto de agua del lago Titicaca. Y se dice que las sirenas de allí provienen de ese lugar. Son los sobrevivientes, una especie de criaturas evolucionadas. Escuchemos un testimonio más de alguien que dice haber visto a las sirenas, de alguien que dice haberse enfrentado a las sirenas del lago Titicaca. En las orillas de la Isla del Sol encontramos a este pescador, quien dice que se salvó del encanto de la sirena. No, se me ve, no sé, me puede matar. Entonces, yo he visto, entonces me oculté a otro lado. No hay que hacerse ver con las sirenas. ¿Y qué significan las sirenas para ustedes cuando aparecen ellas? Es que ya uno se enferma, ya puede morirse al último. Es que ya quita su corazón, ánimo. Este sacerdote aymara cuenta que vio a las sirenas del lago. Habla del significado y las consecuencias cuando aparecen estas. No es bueno, no es bueno. Esas sirenas las daña a la gente, ¿no? Hace volver, digamos, loco, le hace parecer loco. Pero para nosotros para eso somos también los curanderos. Para los pobladores, la presencia de estos seres es significado de mal augurio o enfermedad. Pero yo he visto donde yo vivía antes, en mi casa. Entonces uno nomás la he mirado a otro lado, la sirena pasó. Pero yo estaba así, la sirena pasó de cuerpo así. No, me ha mirado así, pasando así. Su cara, asícito, pelo, cabello, grande. Entonces, unos segundos ha pasado, unos 2 segundos así ha pasado. Se ha venido, pasa. Cabello grande, cabello largo, que es como una red que arrastra incluso objetos, cosas, criaturas de las profundidades del lago Titicaca, que son de mala suerte. Pero además los pobladores también, y esto es bastante interesante porque, como dije anteriormente, las sirenas se ven como algo negativo, no se ven como algo bonito. Son monstruos. Algunos lo ven como demonios en todas las culturas, pero vean, hay otra cosa muy interesante, y es que también están ligadas a la música, y también en el mundo andino se dice que hay que ir a los lugares en donde aparecen las sirenas. Hay partes de los lagos, de las lagunas, incluso hay lagunas enteras en donde ellos piensan que habitan las sirenas y creen que las han visto, o las han visto, hay que creerle a los testigos. Y entonces allá los músicos andinos llevan las zampoñas, las quenas, las tarcas, instrumentos de viento, incluso llevan las tamboras, llevan los rondadores, instrumentos que se usan incluso para ceremonias, y los dejan allá. Los dejan una noche, y ellos dicen que estas criaturas salen y los afinan, o su energía, digámoslo así, los mejoran, los curan, los hacen sonar mejor. Escuchemos un poco de eso. Pablo, ¿y cómo es el tema este de los instrumentos, de los músicos? Dice que los llevan los músicos para que toquen las sirenas. A ver, cuéntenos. Dice que a orillas del lago hay lugares donde las sirenas descansan en la noche, y ellos van y dejan los instrumentos ahí. Se llama sirenar los instrumentos. ¿Sirenar? Sí, dejan toda la noche los instrumentos ahí, y cuando vuelven al día siguiente están afinados y listos para ser utilizados. Ningyo le llaman los japoneses, criaturas de las marismas, como un pez con cara humana. Cuentan las leyendas niponas que algunos de los pescadores lograron capturar a estos seres y los tuvieron incluso en su casa, hasta que morían, agonizaban por falta de agua salada, y que esos seres daban buena fortuna. También estaban los selkies de la cultura escocesa e irlandesa.
En la mitología celta, las sirenas tienen cuerpo mitad foca y mitad humano y se pueden transformar, se pueden quitar la piel de foca y caminar entre las personas y las engañan y a veces quieren venir y conocer nuestra tierra y conocer nuestra vida. Entre los brasileros se habla de las laras, de la lara, una madre de agua, espíritus acuáticos femeninos que seducen a los hombres con su voz para ahogarlos, para matarlos, para torturarlos. También está la rusalka en las culturas eslavas, sirenas que son espíritus de mujeres ahogadas que habitan en los ríos y que se dice tienen una belleza cautivadora. A veces pueden ser buenas, a veces vengativas y malvadas. Y en la zona de la Amazonía peruana también se dice que hay sirenas y que vuelven locas a las personas. Por allá, por Pucallpa, allá por Iquitos, los pescadores indígenas dicen que en los meandros, en los pozos que hay alrededor de los grandes ríos, imagínese un largo río grande, lleno de algas, imagínese que hay cocodrilos, caimanes, pirañas, y se dice que en los remansos, y se dice que en los deltas, en donde se hacen pozos, en donde saltan los bufeos, los delfines rosados, a veces ven algo muy raro, que ven como si fuese la cola de un delfín, de uno de esos delfines del Amazonas, pero no son delfines, son extraños, porque dicen que en la parte de adelante tienen una forma rara, que le sale una especie de brazos acanalados, que se le ve una espalda parecida a la espalda de los seres humanos, que tienen a veces manchas y que tienen un rostro parecido al de los hombres y las mujeres, pero es como si fuese un simio con dientecitos y cabello largo, que muchas veces los ven llevando cosas que recogen del río, piedras, o a veces los ven llevando troncos, y a veces los ven llevando incluso basura, plásticos, y que en algunas oportunidades se quedan mirando a la gente, como tratando de entender qué somos. Bueno, hay un caso famoso de Perú, muy famoso, del año 2016-2017, que salió por la televisión de ese país, en la que un muchacho contaba cómo había visto una sirena y había quedado afectado. Escuchémoslo. El agua estaba subiendo y luego vi hacia atrás y vi que se levantó el agua y vi una hermosa chica con cabello largo, tapaba acá, tapaba esto, pero era desnuda. ¿Te pidió que la acompañaras? Para ir con ella, que ella me iba a dar todo, nunca iba a poder envejecer, nunca iba a poder morir, iba a vivir para siempre. Escucho los compañeros de trabajo a veces que dicen, en los coches a veces que llora, le ven a veces en las palizadas lo que sale y se siente, pero no. Me encanta gente. Claro, te enferma, te puede hacerte loco. ¿Qué es lo que ha escuchado usted acerca del tema de las sirenas? Bueno, la sirena dice, bueno, acá también una vez ha salido, dice la sirena, que se ha abierto un camino y el agua se ha hecho como un camino, ¿no? Y un señor que salió a orinar se metió y ya no salió. Historias de las sirenas del río Ucayali, allá en Perú. Un saludo grande a todos los peruanos. Dicen que en las cochas, esos pozos, esos remansos, esas lagunas que se extienden allá sobre el horizonte, habitan estas criaturas. Historias impactantes entre la realidad y la leyenda que hablamos hoy aquí en los audios de Cruz Escribiente. Si ustedes tienen una historia, si ustedes me quieren narrar algo, escríbame a aecruzn@yahoo.es. Si les está gustando este podcast, denos like ya mismo y suscríbase, active la campanita. A continuación escucharemos otra historia de una sirena famosa en Colombia, donde también hay una que es llamada la sirena del Guatapurí, incluso se le tiene estatua allí, en el departamento del Cesar, en el norte de Colombia, pero vamos a viajar al sur. Vamos a conocer ahora la leyenda de la sirena del Arco de Tumaco, que se cayó, que se derrumbó y que muchos dicen su colapso tuvo que ver con fuerzas oscuras paranormales. La siguiente sirena enigmática, la siguiente criatura extraña nos lleva a Tumaco, al sur de Colombia, allá a una isla que es la segunda ciudad del departamento de Nariño, muy cerca a la frontera con Ecuador.
Ahí viven 221.000 personas, más de 221.000 personas, que durante años han construido sus casas, sus barrios, muchos en madera, desafiando a la naturaleza. Ahí hay una playa hermosa que se llama la Playa del Morro. Mucha gente va, era o todavía es uno de los principales atractivos del municipio. Allí durante siglos, tal vez milenios, hubo una especie de puente natural, una especie de arco que estaba ahí de piedra, que había sido construido por la madre naturaleza. Las olas, la erosión habían quitado gran parte de la base de esta roca, de este peñasco, y quedó un puente. Piensen ustedes en un puente hecho de piedra. Hay muchos de esos arcos naturales por todas partes, pero este era impresionante porque cuando las olas, la marea bajaba y subía, se veía como si fuese un lugar mágico. Muchos dicen que sentían una gran sensación mística, como si algo emanara de ese punto, como si fuese un portal, una puerta que conduce a un sendero que lleva a otra dimensión. Y muchos dicen que allí veían extrañas apariciones. Por ejemplo, durante los años 20, 30, 40, se decía que los pescadores que andaban por los lados de ese lugar, de ese arco que se llama así, el arco de Tumaco o el arco del Morro, decían que evitaban ese punto porque veía una especie de esferas, de luces más que esferas, de un color verde fluorescente, que estaban debajo de las marismas, debajo del agua, que era como una luz, algo que estaba ahí abajo. Y en ese tiempo, pues obvio, apenas había energía eléctrica. Ellos decían que ahí había algo muy extraño. Algunos aventuraron a decir que había una especie de ciudad sumergida, que cuando se lanzaban con pesos amarrados al agua y se metían entre las profundidades, los buzos alcanzaban a ver grandes torres, grandes ciudades debajo del mar. Muchos de ellos llegaban a la casa y decían que habían visto incluso personas, o lo que creían ellos que eran personas. Y también decían que veían a veces un ser luminoso que estaba acostado debajo de las piedras de las bases del arco. Imagínense ustedes, es un arco grande, o era un arco grande de piedra. Por ahí podía pasar fácilmente una persona, un barco caminando. Mucha gente nadó a través del arco. Incluso se decía que no había que nadar debajo del arco o pasar por el arco porque era de mala suerte. Pues bien, ahí en esas piedras, a donde rompía el oleaje, a donde llegaban las olas y se volvían espuma, ahí en ese lugar decían que se veía una especie de persona blanca, muy luminosa, muy luminosa. Era un color blanco, como una luz pálida, como la de la luna. Fuerte, muy fuerte, que tenía dos brazos largos, más largos que los de un ser humano. Le llegaba incluso casi a los tobillos, si tuviera tobillos, porque de la cintura para abajo era una especie de marisco, una especie de pescado, una especie de ser raro. Y decían los pescadores que esa luz no calentaba como calienta la luz del sol o como calienta la luz de una hoguera cuando uno se acerca. No, era una luz incluso que daba frío, que proporcionaba frío, que congelaba, una luz gélida. Y esa luz gélida, dicen ellos, dicen los folclorólogos y quienes recogieron las leyendas de ese tiempo, esa luz gélida se hacía sentir como cuando uno toca la piel de un pescado muerto. ¿Alguna vez han hecho eso? ¿Alguna vez ustedes han tocado un bagre muerto? ¿La piel de un nicuro? ¿La piel de un catfish? ¿La piel de un mero? ¿Alguna vez han palpado con sus manos el cuerpo fallecido, inerte de un pulpo? ¿Lo han tocado ahí sobre los hielos? ¿O la sensación que uno tiene cuando toca una mojarra, un pargo rojo, muerto? Ese frío gelatinoso. Eso es lo que dicen ellos que sentían cuando veían esa extraña criatura, que emitía una luz blanca como si fuese un faro en medio de la oscuridad, que tenía dos brazos largos que le llegaban largo hacia abajo y que abajo no tenía cola, sino como una especie de cuerpo rollizo, que a veces alcanzaban a verle una aleta final, pero que también tenía agallas en su cuello, como una especie de agallas, como aberturas, y su cabello, el cabello de esta criatura, según ellos, es largo, gigante, grueso, como una cinta, como si fuesen cintas que envolvían, cintas vegetales. Era como si tuviera cartílagos, como cuando usted come, digamos, res y siente el nervio.
así, cartílagos que caían de la cabeza, semicalva, ¿no? Porque eran cartílagos grandes, como una especie de membrana que cae hacia abajo, como si fuese una alga marina, que envuelve a esta criatura. Y ellos decían que lo más terrible es que tenía en la mano, que siempre se le pudo ver en la mano, una especie de puñal, como si tuviera un cuchillo, listo para atacar, listo para clavar, listo para desollar, como un puñal dorado que brillaba como la luz del sol, y que ese puñal, que ese cuchillo siempre lo mostraba a quien se le acercara mucho. Muchos dicen que era femenina, que se le veían senos, otros dicen que no, que realmente lo que tenían era unas grandes protuberancias ahí. Algunos dicen que este ser, o estos seres, porque a veces veían dos nadando, o veían las luces debajo del arco, podían comunicarse con los humanos mediante silbidos, mediante cantos, y que les gustaba salir a ver a los amantes, aquellos que se daban besos, aquellos que se abrazaban para copular entre el mar, como lo hacían libremente, como las fantasías de muchos, copular, ir allá, sentir placer entre las olas y la arena. Algo que supuestamente le gustaba ver, que le gustaba presenciar a este ser un poco voyeurista, que tal vez nos miraba como animales, como nosotros podemos ver una criatura de estas con extrañeza. Dicen que cantaba, que sonaba, que su voz era dulce, que atraía a los pescadores para morderlos, para triturarlos, para desollarlos, para arrancarles los huesos. Y eso sí me parece interesante porque se parece muchísimo a lo que decían los griegos, lo que decían los romanos. Y vuelvo a decir, como he dicho en todo este podcast, tal vez era gente que vio algo similar, algo parecido. O es simplemente la leyenda que viene desde tiempos pasados que toma forma en nuestras tierras. No lo sé. Lo cierto es que en los últimos años la sirena no ha vuelto a surgir. Muchos dicen que la leyenda se acabó cuando llegó la luz eléctrica, que cuando los barcos llegaron y los celulares llegaron ya nadie pudo ver nunca más a la sirena, como si supiera que la estaban vigilando o que podían tomarle fotografías. Otros dicen que su desaparición anticipó una gran tragedia, porque el 12 de septiembre del año 2022 había gente ahí en la noche, estaba ahí mirando el arco, tomaban alcohol, la pasaban bien, cuando empezó a sonar algo, un sonido muy fuerte, retumbante, y lentamente ese arco, que está en el escudo de Tumaco todavía, del municipio, ese arco que mucha gente visitaba, que mucha gente decía era un portal a otra dimensión, empezó a desmoronarse, primero una piedra, después otra, luego se quebró todo por la mitad y se derrumbó. La gente alcanzó a grabarlo en sus celulares, muchos lloraron, la noticia se esparció por toda Colombia. El arco de Tumaco se derrumbó y algunos pescadores afirman hace pocos meses, en enero de 2023, haber escuchado algo muy raro, una especie de eco, un llanto, un lamento que surgía ahí del lugar en donde estaba el arco, como si esos seres perdidos en otra dimensión o tal vez habitantes de las marismas que están allí, que se esconden de nosotros, que huyen de nuestra vista para protegerse, se lamentaran, lloraran, sufrieran. Colapsó el emblemático Arco del Morro en Tumaco, en Nariño. La erosión costera y el fuerte oleaje causaron el desplome de uno de los mayores atractivos turísticos de este municipio. Se había convertido en símbolo del turismo en la región y su colapso hoy embarga de tristeza a los ciudadanos. No, mucha nostalgia. La gente puede no llegar a entender, ir a que es como bobada venir y no ver el morro y llorar, pero a mí sí me duele. Me encuentro muy impresionada, tengo nervios de ver que se ha caído esta belleza de aquí. Llegamos al final de este podcast de los audios de Cruz Escribiente. Muchos me pidieron que habláramos de sirenas. Pude haber hablado de sirenas en China o de las sirenas que están en África. Sin embargo, quise profundizar en las sirenas andinas y amazónicas de Sudamérica. También las hay en Honduras.
También hay historias de sirenas en Guatemala. Un saludo a todos ustedes que están allá escuchándonos. Y quisiera hacer una reflexión final. Hay un documental de Discovery, un falso documental, en el que se dice que realmente existían las sirenas. No sé realmente si existen o no. Lo cierto es que su leyenda está en casi todas las culturas. Tal vez es la forma en cómo denominaron nuestros antepasados y las personas que aún las encuentran, las enfrentan a esos extraños seres que podrían vivir en el fondo del océano. Recuerden que conocemos más la superficie de Marte, por ejemplo, que el fondo del océano, que hay profundidades abisales, a donde no llega ni siquiera la luz, donde hay animales con bioluminiscencia, donde mucha gente dice hay ciudades perdidas, los abismos infinitos. Estas criaturas en teoría serían malvadas, acechan y matan a las personas. Esas leyendas me recuerdan algo que les quiero decir aquí al final, y es que Odiseo, cuando se enfrentó a las sirenas, pudo sobrevivir. Se amarró a un mástil y se volvió loco y pasó por un tránsito terrible y luego volvió a su reino, a Ítaca, para que lean ustedes ese poema épico, fabuloso, que inspiraba a muchos, ese poema llamado La Odisea, escrito por Homero, aquel sabio griego que nos dejó esa historia. ¿Y saben qué? A mí me encanta La Odisea porque cuenta cómo un hombre lucha por volver con su amante, con Penélope, y cuando llega, Penélope lo ve acabado, lo ve distinto, pero sigue siendo el mismo. Y quiero decirles a todos ustedes que esa historia me parece inspiradora. Todos los días salimos a la calle y vivimos nuestra propia odisea. Tal vez no encontramos sirenas, encontramos personas malvadas que juegan con nuestros sentimientos. En América Latina, ladrones, ampones, rateros. Tenemos que cuidarnos mucho. Somos como Odiseo, que queremos volver todo el tiempo a nuestro hogar, al lugar de donde salimos, a ver a nuestra madre, a nuestros hijos. Valoremos eso, valoremos lo que tenemos. Odiseo luchó por su familia, Odiseo luchó por el amor, y eso es lo que yo estoy seguro hace usted, cuando trabaja duro, así esté en otro país, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Australia, en otra cultura, para enviarle unos pesos, unos dólares, unos euros a su familia que está lejos. Desde aquí lo valoro mucho. Usted es un héroe, como lo es Odiseo. Usted es, mujer o hombre, una Odisea moderna, un Odiseo moderno, un Ulises moderno. Y merece lo mejor, se merece lo mejor. Entonces, si usted quiere comerse algo bueno y tiene dinero, viva esos pequeños placeres, no sea tacaño con usted mismo. Dese premios. Porque el día de mañana, tal vez usted no va a estar. Y todo ese esfuerzo, todas las cosas que hace, muchas veces no le van a decir gracias, pero las hace con amor. Y usted merece todo. Usted merece todo. Dese un pequeño gusto. No le estoy diciendo que vaya y se enloquezca. No, le estoy diciendo que ese es su pequeño gusto, desde que no le haga daño. Usted se merece todo. Usted se merece todo. Usted se merece todo lo bueno. Pida lo bueno a la vida y la vida se lo va a dar. Y eso lo creo. Y está en los antiguos mitos, tanto en los de las sirenas de los griegos, como en los mitos cristianos o en las enseñanzas cristianas y musulmanas. Todo lo que se pide en nombre del bien y de Dios, para muchas culturas todo se da. Y yo estoy seguro que a usted se le va a dar todo. Tenga fe en lo que usted piense, en lo que usted crea. Tenga mucha fe y pida lo bueno. Y lo bueno se le va a dar, se lo digo de corazón. Muchas gracias por estar aquí, escuchando en los audios de Cruz Escribiente. Para ustedes mi corazón, para ustedes todo, porque esté usted donde esté, yo lo quiero mucho.